método, requerimos que los coeficientes de la ecuación diferencial lineal sean constantes y la función que corresponde a la parte no homogénea tenga una estructura particular, ¿no? Que sean polinomios, senos, cosenos o exponenciales o productos de esas funciones. Ahora vamos a ver un método que se conoce como reducción de orden y este nos va a permitir no solo hallar una solución, una segunda solución a ecuaciones diferenciales homogéneas, sino también con este método, una vez que tenemos una ecuación diferencial no homogénea, podemos calcular la solución general de toda la ecuación, o sea, no partirla como en caso homogéneo y luego obtener una solución particular, sino con este método completamente podemos determinar la solución general. Entonces, a ver, vamos. Ok, entonces, para ya sea que queramos encontrar una segunda solución a una ecuación diferencial lineal no homogénea o hallar la solución general de la ecuación no homogénea, partimos de conocer alguna solución. Entonces, vamos a considerar o enfocarnos en el desarrollo del método para el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero este método se puede generalizar a cualquier ecuación diferencial de orden n. Entonces, en este caso, la función correspondiente a que no sea homogénea, en este caso esta función f de x, ahora, a diferencia del método anterior que vimos, no necesitamos que tenga una forma en particular. Ahora f de x puede ser cualquier función. Entonces, tenemos una ecuación diferencial de orden n. Estas funciones coeficientes no necesariamente tienen que ser constantes y vamos a suponer que conocemos una solución no trivial, es decir, distinta de cero, de la ecuación diferencial. Entonces, este cambio de variable, que va a ser el producto de esa solución que ya conocemos y alguna función que vamos a determinar, este producto me va a dar como resultado una nueva función que va a ser linealmente independiente a esta. Y bueno, hacer este cambio de variable también va a provocar que esta ecuación diferencial reduzca de orden. En lugar de tener derivadas de orden n, ahora vamos a tener derivadas de orden n-1. Bueno, entonces nos vamos a reducir al caso de n igual a 2, de ecuaciones diferenciales de segundo orden, para desarrollar o deducir el método. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Por el momento vamos a suponer que es homogénea, es decir, que la función f de x es igual a 0. Y que y1 igual a g de x es una solución de esta ecuación diferencial distinta de 0. Entonces, vamos a construir una segunda función mediante el producto de gx con ux. Lo que necesitamos determinar con este método es justamente quién es u. Para de esta forma tener esa segunda solución. Entonces, suponiendo que ya vamos a poder encontrar esta función u, vamos a sustituir en la ecuación diferencial y a partir de los desarrollos llegar a una forma de cómo determinar esa función u. Entonces, a partir de esta forma que va a tener mi segunda solución, esta la sustituyo en la ecuación diferencial. Entonces, para eso necesito obtener su primera y segunda derivadas. Entonces, como son
como tengo un producto, pues va a ser la aplicación tanto en la primera como en la segunda derivadas de la regla de producto. Entonces, ya que tengo estas derivadas, las sustituyo, reordeno términos y puedo escribir de esta forma los términos una vez que hemos sustituido ambas derivadas. Entonces, si nos fijamos en este primer término que está entre corchetes, vemos que es justamente la forma de la ecuación diferencial con la que estoy trabajando, pero en estas derivadas la que está sustituyéndose es la función g, pero por su posición sabemos que g es una solución de esta ecuación diferencial, entonces todo esto que está entre corchetes se va a hacer cero, porque g es una solución. Entonces, nada más nos queda esta igualdad. Ahora, a partir de aquí voy a hacer este cambio de variable para reducir el orden de la ecuación diferencial. Entonces, si renombro como W a la derivada de U, entonces esta ecuación diferencial de segundo orden la voy a poder escribir de esta forma. Y si se fijan, ya redujimos el orden. Ahora tenemos una ecuación diferencial, pero de orden 1. De orden 1. Y bueno, ahora mi incógnita es W. Entonces vamos a trabajar sobre esa función incógnita, resolver para W y luego regresar a la variable original. Y de esa forma ya sabremos entonces cómo debe ser la forma de esta función U y habremos obtenido nuestra segunda solución. Entonces, a partir de esta ecuación diferencial de primer orden, podemos observar que es una ecuación diferencial separable. Separando variables, me queda de esta forma. Entonces, integramos ambos lados y obtenemos esto. Aplicando exponencial a toda esta ecuación, nos queda de esta manera y regresamos a la variable U. Yo sé que W es la derivada de U. Entonces, esto sería U'. Integrando ambos lados, recupero a U, a la función U, y me va a quedar que U es igual a la integral de todo esto. Entonces, nuestra segunda solución linealmente independiente va a estar dada por el producto de g de x, que es la solución que ya conocíamos de la ecuación diferencial, y esta nueva función. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta ecuación diferencial homogénea. Si se fijan, esta ecuación diferencial no es de coeficientes constantes. Aquí las funciones coeficientes son variables, son funciones de t. Entonces es un método como un poco más general que el anterior, ¿no? De coeficientes indeterminados. Y bueno, nos dicen que esta ecuación diferencial tiene como solución e a la t. Entonces eso lo podríamos confirmar si hacemos las sustituciones aquí sacamos la segunda derivada, la primera derivada, e a la t, hacemos los productos, eso nos va a dar al final 0. Entonces, nosotros, si tenemos esta ecuación diferencial, con los métodos que hemos aprendido, pues no somos todavía capaces de encontrar una segunda función linealmente independiente, porque en los casos que hemos visto cuando vimos ecuaciones diferenciales homogéneas, fue con coeficientes constantes y usábamos la ecuación característica, lo de las raíces, etcétera, ¿no? Pero cuando tenemos coeficientes variables, pues no sabemos cómo determinar nuestro conjunto fundamental de soluciones. Entonces, con este método, si yo ya conozco una solución, haciendo esto, puedo determinar una segunda solución linealmente independiente y formar el conjunto fundamental de soluciones y la solución general a esta ecuación homogénea. Entonces, para este caso, lo que necesitamos determinar es la función U. La función U. Que U vimos que tiene esta forma.
Entonces, lo primero que vamos a calcular, pues es esto. Entonces, identificamos quién es A1, quién es A2, G de X, pues es esa solución que ya conocemos. Entonces, A2 en este caso, este es la función coeficiente que acompaña a la segunda derivada de X, en este caso, que es mi variable incógnita. A1 es la función coeficiente que acompaña a la primera derivada de la función incógnita. Entonces necesito hacer el cociente de A1 entre A2 e integrarlo. Y tomar el valor negativo de esa integral. Entonces, bueno, hago este cociente tiene este resultado, su integral, pues es esto. La antiderivada de 1 es t, la antiderivada de 1 entre t es logaritmo de t. Esto es lo que va en la parte de la exponencial de este integrando. Entonces, u de t va a ser la integral de e a la t más logaritmo de t entre la función que conocemos, que es e a la t al cuadrado. Entonces, al integrar esto, voy a obtener la función u y esa, haciendo producto con la que conocemos, me va a dar como resultado la segunda solución que estamos buscando, que va a ser linealmente independiente. Entonces, ¿alguien tiene duda de este resultado? Lo podrían calcular sin problema. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Qué hacemos? Bueno, sí, si usan alguna calculadora de integrales, pues. Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Esto, ¿cómo podrían reducir esta expresión? ¿O qué se les ocurre? ¿Qué técnica aplicar? ¿Qué se les ocurre hacer? Imagínense que no sé, no tienen computadora y no pueden usar Wolfram. Entonces, así a lápiz, ¿cómo procederían? Por leyes de exponentes. Ajá, sí. Entonces, si tengo aquí una exponencial y aquí una exponencial, pues a lo mejor convendría hacer el cociente, ¿no? Y diferenciar los exponentes. O también, antes de eso, a lo mejor, si se fijan, aquí tengo una suma, entonces usando leyes de exponentes, lo de está en el numerador, lo podemos ver como un producto, ¿no? E a la t por e a la logaritmo de t. Y al menos esta parte, pues el logaritmo se anula con la exponencial y nada más me va a quedar t. Entonces, esto sería la integral de t por e a la t entre e a la 2t. O bien, esto es t por e a la menos t. Entonces ya estaba como más bonito esto, ¿no? Ya hemos reducido la expresión y esto seguramente ya lo han integrado más de una vez. ¿Cómo integran esto? ¿Qué método utilizan? ¿O qué hacen? Así es. Entonces aquí es
por partes, ¿no? Entonces pueden hacer, no sé, U igual a T y de B igual a E a la menos T. Entonces, usando por partes, esto les va a dar menos T por E a la menos T menos aquí, menos E a la menos T de T, ¿no? Y bueno, ya van a llegar a esta solución. Bueno, entonces U de T tiene que ser esto, entonces nuestra segunda solución linealmente independiente y que ya con esa conformamos el conjunto fundamental de soluciones, va a estar dado por esta función multiplicada por la que conocemos, que fue E a la T. Y esta es menos T más 1. Entonces, ahorita aplicamos este método de reducción de orden para calcular el conjunto fundamental de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. De igual forma podemos ocupar este método para hallar la solución general de una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, lo que necesitamos también es conocer una solución de la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Entonces vamos a suponer esta ecuación diferencial es de segundo orden, es no homogénea y nos dicen que E a la X es una solución de la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Entonces, la solución general va a estar dada por el producto de esta solución del caso homogéneo por U. Entonces, ¿quién debe ser U? Bueno, pues vamos a deducirlo, porque lo que ahorita hicimos fue para el caso cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, si esto va a ser la solución general, vamos a ver quién tiene que ser U. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento lógico para deducir quién va a ser esa función. Entonces, si esto va a ser la solución, vamos a sustituirla en la ecuación diferencial. Para eso saco la primera derivada, la segunda derivada. Entonces, aplico regla de producto porque tenemos un producto de funciones, ¿no? Entonces, ya que tengo la primera, segunda derivadas, las sustituyo aquí y desarrollo términos. Entonces hago los productos, reduzco términos y al final llego que toda esta sustitución va a ser igual a X por V' menos U' y todo eso multiplicado por E a la X. Entonces, si esto es una solución de esta ecuación no homogénea, entonces esto, que es nuestra sustitución que hicimos, pues tiene que ser igual a X cuadrada para poder decir que esto pues, es solución. Entonces, de aquí vamos a resolver para U. Entonces, igual que lo hicimos hace un momento, voy a hacer un cambio de variable para reducir el orden de la ecuación diferencial. En este caso, pues renombro Z que sea U'. Entonces, esta ecuación diferencial de segundo orden se reduce a una de primer orden, que se va a ver de esta forma. Lo cual, si toda la divido entre E a la X y luego entre X, la puedo reescribir de esta forma. Y esto, si observan, pues es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, bueno, eso ya lo sabemos resolver. Y en este caso, la solución sería Z de X igual a todo esto. Regreso a la variable U
Entonces Z es U', entonces aquí nada más pongo U', y para recuperar U tengo que integrar esto. Integrando, llego a esta expresión y esto es la solución general. Bueno, esto producto con la solución que ya conocíamos, que en nuestro caso es la exponencial. Ese producto me va a dar la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Y si se fijan, tiene la forma como con la que ya hemos empezado a tratar cuando empezamos a ver el método de coeficientes indeterminados, que la solución general de una ecuación diferencial no homogénea es la suma de la solución al caso homogéneo más una solución particular, ¿no? Se fijan, aquí la estructura de esa solución al caso homogéneo y la particular está dada como, en este caso, esto sería como la particular y esto sería como el caso homogéneo, porque aquí es donde aparecen nuestras constantes. Ajá, la combinación lineal de lo que vendría siendo las funciones del conjunto fundamental de soluciones. Pero en este caso, pues no hubo necesidad de separar el trabajo de la ecuación diferencial no homogénea en el caso homogéneo y luego para obtener la particular, sino de jalón llegamos con el método a la solución general. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda con este ejemplo y el anterior? Ok. Bueno. De hecho, no sé si recuerden, pero cuando vimos la resolución de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes y estuvimos viendo el caso de que la ecuación auxiliar tuviera raíces repetidas, en ese caso ya ven que para obtener un conjunto fundamental de soluciones o que ambas soluciones sean linealmente independientes, como solo tenemos una raíz, nuestro conjunto fundamental pues va a tener la forma, si nuestra raíz es R, y como es repetida, necesitamos usar esta raíz como para las dos funciones, pero si uso para ambas funciones, pues tengo finalmente la misma, ¿no? Para construir la segunda función linealmente independiente, le agregamos siempre una X. Y de esta forma, en el caso de raíces repetidas, obtenemos nuestro conjunto fundamental de soluciones. En su momento, vimos que hacer esto nos garantizaba que esto fuera solución porque lo demostramos y también vimos que, bueno, esto iba a ser, también demostramos que el Wronskiano de esto era distinto de cero, entonces son linealmente independientes. En ese momento les comenté que esta segunda solución se obtiene como que, miren, como demostración de cómo esta función se ha obtenido. En la demostración, el método que se utiliza para su deducción es justamente este de reducción de orden. Entonces, bueno, si en su momento hubiéramos aplicado el construir una segunda función como el producto de esta que ya conocemos por la raíz que obtuvimos de la ecuación auxiliar y una función U, habríamos llegado a que esa segunda solución linealmente independiente tiene esta forma. Bueno. Ahora vamos a ver otro método, que se conoce como variación de parámetros. Este método, al igual que el de coeficientes indeterminados, nos permite encontrar una solución
particular cuando estamos tratando con una ecuación diferencial lineal no homogénea. Solo que este método es también un poco más general que el de coeficientes indeterminados, porque aquí la parte no homogénea puede ser cualquier tipo de función, no necesariamente exponenciales, trigonométricas, bueno, senos, cosenos o polinomios, puede ser cualquier función. Y los coeficientes no necesariamente deben ser constantes, también pueden ser variables. Entonces, este método también se puede generalizar para ecuaciones diferenciales de orden n, pero vamos a deducir el método y enfocarnos en ecuaciones de segundo orden. Bueno, entonces tenemos nuestra ecuación diferencial escrita de esta forma. Aquí ya está escrita como en forma canónica, es decir, la función que acompaña a la derivada de mayor orden es 1. En los casos anteriores manteníamos la función coeficiente, podía ser 1 o distinto de la constante 1, podía ser cualquier función a2 de x. En este caso, bueno, la hemos escrito ya de forma canónica y estas funciones son continuas en cierto intervalo. Entonces vamos a suponer que ya sabemos cuál es el conjunto fundamental de soluciones para la ecuación homogénea correspondiente. Es decir, cuando f de x es 0. Entonces, nuestra solución particular vamos a proponer que tenga esta forma, que sea el producto de una de las funciones del conjunto fundamental por una función u1 que vamos a tener que deducir, más el producto de la segunda función del conjunto fundamental por otra función u2 que también tenemos que deducir. Entonces, al final, hacer esta suposición nos va a llevar a un sistema de ecuaciones donde nuestras incógnitas van a ser justamente esta u1 y u2. Una vez que lo podamos resolver ese sistema de ecuaciones, entonces mi solución particular va a estar dada con esta forma. Entonces, para tener un sistema de ecuaciones, dos incógnitas, pues primero tenemos que encontrar cuáles son esas condiciones que nos van a llevar a ese sistema de ecuaciones. Entonces, dado que tenemos dos funciones desconocidas, vamos a imponer condiciones sobre estas funciones para obtener el sistema de ecuaciones. La primera condición va a ser que esta solución particular pues sea solución de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, si ya suponemos que esta función va a ser solución, vamos a sacar la primera derivada, la segunda derivada, sustituir y ver en el desarrollo a qué llegamos. Entonces, cuando derivamos una vez, aquí tengo productos de funciones, entonces aplico la regla del producto, llego a esta expresión, ¿no? Es una suma de estos 4 productos. Ahora, para evitarme que en la segunda derivada tengamos segundas derivadas en las funciones desconocidas, en U1 y U2, para evitarme eso, voy a imponer una condición. Mi condición va a ser que estos dos términos sean 0. Entonces voy a imponer que estos dos términos que están en la suma de productos de la primera derivada sean 0. Para que cuando derive una segunda vez, en la expresión no me aparezcan segundas derivadas en las funciones incógnitas U1 y U2. Bueno, entonces ya tengo la primera derivada, ya tengo la segunda derivada, sustituyo en la ecuación diferencial.
Y eso debe, como estoy suponiendo que esta función es solución, una vez que hagamos la sustitución, todo eso tiene que ser igual a la función f de x. Una vez que hacemos la sustitución, rearreglamos términos y llegamos del lado izquierdo a esta expresión. Ahora, si se fijan, lo que tenemos aquí dentro de los paréntesis es la sustitución de la función y1 y y2 en la ecuación diferencial con la que estamos tratando. Con esta. Pero lo que sí sabemos es que y1 y y2 pues son soluciones de la ecuación diferencial homogénea, porque y1 y y2 son el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, esto y esto va a ser cero, que y1 y y2 son soluciones del caso homogéneo. Entonces, lo único que nos queda es esta igualdad. Entonces, ya tenemos dos condiciones a resolver, dos ecuaciones donde intervienen nuestras funciones incógnitas U1 y U2. Una es esta condición que impusimos y a partir de esa imposición, pues llegamos a esta segunda ecuación. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, son dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver para U1 y U2. Entonces para resolver este sistema, multiplico por y2' la primera ecuación y la segunda ecuación por y2. Y luego resto una de la otra. Voy a restar la segunda ecuación de la primera ecuación. Hacer eso me lleva a esta expresión y de aquí puedo despejar, bueno, puedo factorizar u1' y despejarla. Y llego a esto. Si integro ambos lados, podemos conocer cuál es la fórmula que me determina esta función u1. Podemos proceder de forma similar para calcular u2. En este caso, tendríamos que multiplicar la primera ecuación por y1', la segunda ecuación por y1 y diferenciar ambas ecuaciones y llegaríamos a esta expresión para u2. Ahora, lo que tenemos aquí en el denominador es justamente el producto que corresponde al wronskiano de las funciones y1 y y2. Y entonces, ya sabemos cómo determinar estas funciones y1 y y2 que nos van a garantizar que si hacemos estos productos y la suma, esta función sea una solución de la ecuación diferencial no homogénea. Bueno, entonces pues vamos a hacer un ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Aquí en el lado izquierdo les puse el caso general de ecuaciones diferenciales de orden n y cómo es el método de variación de parámetros para este caso, ¿no? La solución particular pues sería, estaría dada como el producto de las soluciones que corresponden al conjunto fundamental de soluciones con las funciones incógnitas us que necesitamos, ¿no? Como es de orden n, pues vamos a tener n productos. ¿Cuántas ecuaciones diferenciales faltan? ¿Te refieres a métodos o a métodos? Pues de hecho, para ecuaciones diferenciales de segundo orden, que es más bien en donde nos hemos estado enfocando, o sea, sí en algunos casos como aquí les generalizo la situación,
pero si se fijan como que nos hemos seguido enfocando en ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues el de variación de parámetros como método es el último que veríamos para el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden. De hecho, la próxima clase vamos a ver como casos particulares de ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero que ya se tienen que tratar de forma especial, ¿no? O sea, ya estos métodos no necesariamente nos dan la solución, porque pues tienen particularidades esas ecuaciones diferenciales, pero son importantes porque en la física, la química aparecen recurrentemente. Ya después de, y bueno, concluiríamos esta parte de ecuaciones diferenciales de segundo orden y de órdenes mayores con esos casos especiales, y ya entraríamos a sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, como métodos, pues yo creo que este sería, podríamos decir que este es el último que veríamos. Porque bueno, pues vamos a entrar a casos más complejos, ¿no? No, no te preocupes. Bueno, entonces pues vamos a hacer este ejemplo usando este método de variación de parámetros. Entonces, lo primero que necesitamos, el método lo único que nos va a proporcionar es, como en el caso de coeficientes indeterminados, una solución particular. Entonces, pues primero tenemos que resolver el caso homogéneo si lo que nos están pidiendo es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces vamos a resolver el caso homogéneo. En este caso sería nuestra ecuación auxiliar. Es r cuadrada más 1 igual a 0. Es decir, vamos a tener raíces complejas. Una va a ser y la otra va a ser menos i. Entonces, ¿cómo sería la solución del caso homogéneo? Así es. Y con las constantes, ¿no? Para que sea una combinación lineal de esas funciones. Entonces sería C1 por coseno de X más C2 por seno de X. Muy bien. ¿Sí todos? Vale. Bueno. Entonces ahora sí, vamos a usar el método para determinar la solución particular. Entonces la solución particular va a estar dada con esta estructura, ¿no? El producto de una función incógnita por una de las funciones del conjunto fundamental de soluciones, coseno, más otra segunda función incógnita por la segunda solución del conjunto fundamental de soluciones. Entonces, bueno, Y1 y Y2 en este caso sería coseno y seno. De acuerdo a las fórmulas que vimos para U1 y U2, necesitamos determinar el Wronskiano. En el numerador, pues simplemente es colocar la función seno, coseno y la función f de x, que en mi caso es tangente cuadrada. Esta es f de x. Entonces, pues vamos a calcular el Wronskiano. Y1, su derivada, Y2, su derivada,
hacemos el determinante, coseno cuadrado, menos por menos más, seno cuadrado, esto es 1. Entonces, pues vamos a ocupar las fórmulas para U1 y U2. Entonces, U1 va a ser la integral de menos Y2, es decir, menos seno de X por f de X, que es tangente cuadrada, entre el Wronskiano, que vale 1. Es decir, tenemos que hacer la integral de menos seno de X, tangente cuadrada, todo eso con respecto a X. Para el caso de U2, es la integral de Y1, que en nuestro caso es coseno, por tangente cuadrada entre el Wronskiano, que vale 1. Entonces solo hay que hacer estas dos integrales. Bueno, pues vamos a hacerlas. ¿Cómo se les ocurre resolver esta? Así a mano. ¿Qué haríamos? Por partes. Se va a descomponer. ¿Qué? Bueno, por partes podríamos intentarlo. Independientemente de cuál vayan a poner como U y a quién vayan a poner como DB, una vez que apliquemos el método, no vamos a llegar a una versión más simple que la que tenemos acá. Entonces, recuerden que cuando usamos técnicas de integración, las usamos para hacer las cosas más sencillas. Si se complican, pues mejor no lo usamos. Entonces, por partes, o quedamos igual o se nos complicaría. Entonces, para verificarlo, pues inténtalo. Lo mejor en este caso es, como por ahí pusieron, descomponer o más bien reescribir tangente cuadrada como el cociente de seno y coseno, porque de esa forma pues puedo operar intentando reducir la expresión. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener menos seno de X por seno cuadrado entre coseno cuadrado. Ahora, aquí este menos lo voy a sacar. Y voy a poner seno de X. Y como si yo opero seno con el seno cuadrado, voy a tener seno cúbico de X entre coseno cuadrado. Eso no puede usar sustitución. No me va a quedar. Si estuviera intercambiado el seno cúbico en el denominador y el coseno cuadrado, bueno, tampoco, pero podríamos intentar por sustitución, pero bueno. Nos va a quedar el seno cúbico, en este caso, arriba en el numerador y el coseno cuadrado en el denominador. No podemos ocupar sustitución. Entonces, para intentar que esto se reduzca, vamos a ver si en lugar de poner aquí el seno cuadrado, ponemos, ¿qué pasa si ponemos 1 menos coseno cuadrado? Aquí estoy usando la identidad de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De esa identidad estoy despejando el seno y entonces tengo esta expresión, ¿no? Entonces, bueno, aquí en primer momento se ve más feo, ¿no? Así como que quedamos peor. Pero si hago el producto, puedo separar en dos integrales.
Entonces, una integral va a ser seno de x entre coseno cuadrado de x menos por menos más seno por coseno cuadrado entre coseno cuadrado entre coseno cuadrado va a ser 1 y nada más me va a quedar seno de x. Entonces, sí, todos ven que esto es igual a esto. Entonces aquí sí ya se ve todo más sencillo, ¿no? Para la primer integral, ahora sí hacemos, como ahí dicen, un cambio de variable. Hacemos u igual a coseno de x, y ahí sí du va a ser menos seno de x. Y pues la antiderivada de seno de x va a ser menos coseno de x. Entonces, si hacemos el cambio de variable de u igual a coseno de x y du menos seno de x, de hecho me conviene volverlo a meter para que todo el numerador sea du. Entonces nos va a quedar, al final nos va a quedar menos 1 entre coseno de x. Esto va a ser el resultado de esto. Y la antiderivada de esto es menos coseno de x. Entonces, si factorizo el menos y hago la suma de 1 entre coseno de x más, a ver, vamos a hacerlo. Tengo 1 entre coseno de x más coseno de x. Pues esto lo puedo ver como, pues ya nada más coseno cuadrado de x más 1 entre coseno de x. Bueno, lo podemos poner así o ya dejarlo así. Entonces, sí, ¿todos? ¿Alguna duda aquí en estas integrales? Bueno. Entonces, ahora vamos a sacar la integral de esto. Pues vamos a proceder de forma similar. En lugar de tener tangente cuadrada aquí, lo voy a sustituir por seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser coseno de x, seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, por x. Esto es igual a pues sí, va a ser seno cuadrado de x entre coseno de x. No puedo aplicar cambio de variable porque más bien aquí el cuadrado está en el numerador, ¿no? Si estuviera intercambiado esto, pues sí nos convendría cambio de variable, pero no. Entonces, igual que en el caso anterior, voy a escribir en lugar del seno cuadrado 1 menos coseno cuadrado. Y voy a separar en dos integrales. Una va a ser 1 entre coseno. 1 entre coseno, ¿qué les da? ¿Qué función trigonométrica les da?
secante. Menos la integral de coseno cuadrado entre coseno, nada más me queda un coseno. Entonces, la antiderivada de la secante, bueno, también lo podríamos hacer, pero esas incluso en tablas están, es el logaritmo natural de secante, secante menos tangente o más tangente, secante más tangente, y la integral de coseno, pues seno. Entonces, U1 es esto y U2 es esto. Ahora sí, la solución particular va a ser U1 por Y1. Y1 es coseno más U2 por Y2, que es seno. Hago los productos, reduzco un poco y me queda que la solución particular es esto. Entonces, la solución general es lo que obtuvimos como solución al caso homogéneo más esta solución particular que obtuvimos con este método de variación de parámetros. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, chicos. Bueno, pues entonces, pues con esto terminaríamos los métodos que veríamos para los métodos generales para ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ya nada más la próxima clase vemos las funciones particulares de segundo orden importantes. Y pues ya concluiríamos con el bloque correspondiente a la tarea 5. Y ya entraríamos a sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues si no tienen dudas, aquí le dejaríamos. Y pues vayan a terminar sus tareas si todavía no la terminan. ¿Ok? Bueno, chicos. Vale, entonces nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Bye.